Bueno amigos, pues hoy estamos aquí con una crítica que igual muchos de vosotros estabais esperando. La reseña de King Kong. Pero no del clásico de 1933, sino de la hasta ahora última versión que hemos tenido, que se hizo hace ya 11 años, en el año 2005, de la mano del conocido cineasta Peter Jackson, ¿no? Muy aplaudido por ser básicamente el creador de la franquicia en el cine de El Señor de los Anillos, adaptando las novelas de Tolkien. Y bueno, no está de más decir que puede que algún día hable del clásico de King Kong de 1933, de inicios del siglo XX, pero hoy estoy aquí para hablar de este remake o versión moderna de King Kong. Porque King Kong ha tenido muchas versiones. Tuvimos el clásico de 1933, vamos, la película madre, y luego se han hecho múltiples versiones por múltiples estudios y artistas, la del 76, que si King Kong contra Godzilla, mil historias. Y bueno, es una figura mítica del celuloide, posiblemente sea uno de los emblemas del cine más icónicos que hay, ¿no? El mono gigante subido al Empire State dando mamporrazos a los aviones del ejército de los Estados Unidos, ¿no? Allá por la época de la Gran Depresión, ¿no? En New York City. Y bueno, pasan los años y decidió Hollywood que era tiempo de hacer una versión para los tiempos modernos, ¿no? Y qué mejor que encargárselo a básicamente un amante del cine como era Peter Jackson, para que hiciera su propia versión. Pero esto es muy curioso porque Peter Jackson ya se había hecho un nombre, obviamente, y él empezó, ya sabemos, con estas películas, que si Mal Gusto, Braindead, luego hizo la de Agárrame estos fantasmas, y hizo solo realmente dos paréntesis en hacer películas más de corte dramático terrenal, ¿no? Que fueron The Lovely Bones, que hizo después de esta, y entre hacer sus clásicas películas chascarreras australianas y pasarse a Hollywood a hacer El Señor de los Anillos, pues hizo la de Criaturas Celestiales. Y entonces, entre franquicia y franquicia El Señor de los Anillos, es decir, entre hacer El Señor de los Anillos y El Hobbit, tuvo algunos proyectos y uno de ellos fue este King Kong. Me parece que el mismo año, ya en Australia, o el año pasado, o el año anterior, él mismo se puso a hacer, con los efectos de la época de la película original de 1933 y grabada en blanco y negro, formato original, a recrear una de las escenas eliminadas y no añadidas en la versión de cine de King Kong de su momento, ¿no? Que se consideró demasiado brutal, demasiado impresionante para el público y que directamente no llegó a la gran pantalla, que era una escena en la que en la isla Calavera unas arañas gigantes atacaban a los de la expedición, ¿no? Y bueno, eso es como una especie de corto que hizo él por afán al cine, muy a lo estilo Tarantino, en el sentido de hacer estas cosas retro. Y bueno, que puede verse, la verdad es un show ver cómo utilizó los efectos de la época para hacer que los animales parecieran gigantes si se movieran, al más puro estilo El Increíble Hombre Menguante. Pero, aparte de este dato, llegamos ya a lo que es la película, y Peter Jackson quiso hacer una revisión del mito con múltiples añadidos. Es decir, la película obviamente era un estandarte de la era digital, con efectos digitales, un King Kong hecho con efectos digitales y con actores del momento recreándose con todos los medios de la actualidad, ¿no? Y esto por una parte estaba bien y por otra parte pues iba a hacer que le salieran sarpullidos a los más gafapasta de la audiencia, ¿no? Los más amantes del celuloide clásico. Y la película se llevó algunos varapalos y algunos pedrolos y algunas hostias. Y yo soy el primero en decir que no es una película perfecta, pero sí que tengo que decir que una mala película no es. Más allá de que me guste, de lo subjetivo, hay que reconocer que objetivamente esta película es un auténtico ejercicio cinematográfico enorme como homenaje a la película original, porque recoge de las múltiples versiones que ha habido, añade nuevos elementos e introduce cosas en la cinta que no son del agrado del público común, pero que son simplemente un intento de maxificar todo lo que ha rodeado al mito de King Kong y ponerlo en una película, con mucha labor detrás, ¿no? Y eso va por todo, por la recreación de la isla, por la recreación de Nueva York, todo en general, ¿vale? Entonces, subjetivamente, es cierto, la película no es muy de mi agrado. Me parece muy irregular. Por mucho que la tengamos en el enfoque de que está haciendo un remake de una película muy antigua, vamos, los valores que tiene en algunos momentos no los compro en los tiempos modernos.
¿vale? Aunque se contextualice en otro siglo, en otro momento. Y hay un montón de cosas en los efectos digitales que no me acaban de gustar para nada. Pero a nivel general, tú miras la película y miras la película clásica en las que le siguieron y te das cuenta del montón de referentes y de elementos que incluye. Entonces tú miras, bueno, pero no por eso, no por que una película tenga muchas referencias a un clásico, ya va a ser una gran película. Por supuesto que no, ya lo estoy diciendo, no es una obra maestra. Pero vaya, que en los tiempos que corren, que se puedan hacer este tipo de películas con este nivel de cariño, ¿no? De amor por lo tradicional, por lo artesano, pues a mí me parece una oda al buen gusto. Y por eso yo creo que le doy más valoración de la que, bueno, a nivel de simplemente ser una película le podría dar, ¿no? Aparte, obviando que es un remake, quiero decir, ¿no? Así que vaya por delante eso, que a mí la película siempre me ha parecido buena. Bueno, después de verla y verla y verla, la he visto bastantes veces, la verdad, porque disfruto mucho de muchos momentos aislados, hay otros que realmente se me hacen soporíferos, y he llegado a esa conclusión. No sé si coincidiréis conmigo o no, pero yo es como he visto las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, como todos sabremos, en el año 1933 llegó esta película a las pantallas, que se llamaba King Kong, en la que unos reporteros de Hollywood iban a una isla ficticia del Pacífico, la isla Calavera, y descubrían que unos nativos hacían como una especie de ritual de sacrificio para una entidad llamada Kong, ¿no? Al que se luego llamó King Kong, o sea, el rey Kong, que era una especie de mono gigante de 15 metros, ¿no? Que vivía en esa isla. Y bueno, esa isla era como una especie de isla que había burlado el paso del tiempo, ¿no? Los hombres todavía vivían como salvajes, había insectos gigantes, había dinosaurios, ¿no? Bueno, esto en otras versiones también se fue añadiendo y modificando ligeramente, ¿no? Entonces cogían al mono, capturaban, lo llevaban a Nueva York para exhibirlo como una especie de bicho raro de feria, y el animal se escapaba, subía al Empire State, ¿no? Y era batido por aviones, ¿no? Esa es la historia que todo el mundo conoce. Y la película fue todo un hito en su época porque dejó alucinado al público con el uso de efectos especiales. Eran hiper primitivos, pero lograron hacer una recreación tanto de la isla como de Nueva York fascinante. Obviamente eso lo ves hoy en día y notas que es un muñecajo, pero yo me imagino que en su momento era difícil de creer para la gente que el cine tuviera ese poderío. De hecho, estoy seguro que King Kong fue una de las películas determinantes para que, a nivel general, a los ojos de la raza humana, el cine pareciera, bueno, se mostrara como es, ¿no? Como una máquina de increíble potencial creativo, ¿no? Y bueno, con todo lo que ello va derivado, con lo que es como comercio, ¿no? Como negocio. Y bueno, se ha convertido en todo un mito, toda una figura del cine, sobre todo del cine de Estados Unidos, de Hollywood, del cine occidental, ¿no? Y entonces en 2005 Peter Jackson cogió todos aquellos elementos, hizo una nueva versión con un Kong hecho por CGI y cogiendo todo aquello que había estado en la película original o que no, por ejemplo escenas eliminadas, pues los puso en esta película. Entonces, a ver, hay sentimientos encontrados por mi parte, porque la película tiene unas partes muy bien trabajadas y otras que son increíblemente deficientes, ¿no? O directamente una porquería, así de claro. Antes de ir a ello, si hablamos de reparto, pues bueno, la elegida para ser la protagonista de la película y la figura femenina de la que se enamoraría el monito sería en este caso Naomi Watts. Naomi Watts hizo un buen papel en esta película, la verdad, es bastante convincente. Además, bueno, su aspecto recuerda bastante a la figura femenina clásica que se tenía antes en el cine. Luego se cogió a Jack Black para ser Denham, ¿no? Es decir, básicamente el cineasta reportero de la película, con esa vis cómica que siempre tiene Jack Black y que luego sale haciendo un poco el payaso. Pero la verdad es que es un personaje que me gusta bastante. De hecho, quiero pensar que Peter Jackson se reflejó un poco a sí mismo como cineasta en la película, con esa ambición cinematográfica de querer grabarlo todo, de sacar espectáculo de todo, de querer hacer la gran película, de buscar la fama, la gloria y tal, ¿no? Porque es un poco lo que ha sido su vida. Fijaos que el tío empezó en Nueva Zelanda haciendo sus pinitos y acabó dando el charco a Hollywood, siendo responsable de una de las franquicias cinematográficas más exitosas que ha habido nunca, ¿no? Y de las más caras y ambiciosas y brillantes y bonitas que ha habido, que han sido El Señor de los Anillos, ¿no? Dejando el Hobbit aparte, que vendría luego. Y bueno, a mí me gusta mucho el personaje de Denham, el que interpreta a Jack Black. Y me lo creo bastante. No es igual santo mi devoción que se pusiera Jack Black en ese papel, pero no está mal, porque su aspecto también así un poco como graciosillo acompaña bastante la idea que se tiene del personaje, ¿no? Y luego como la figura bueno, más heroica, ¿no?
el guionista, que es Adrien Brody, ¿no? El guionista de la película, que está vista como la figura culta, reservada, la parte de la conciencia, ¿no? Y la más valerosa, porque él pues tiene una especie como de relación con la chica protagonista, ¿no? Entonces el rollo es que luego, aparte de lo actoral, tiene una muy buena banda sonora, tiene unos efectos especiales muy buenos, pero ojo, con irregularidades. Hay algunas escenas en las que cantan muchísimo, ¿eh? Hay que entender que es 2005 y que obviamente, pues en ese momento dependía de qué película vieras, de qué estudio estuviera la cosa para determinar si los efectos eran realmente convincentes o se quedaban un poco en el intento. Pero vaya, que no pretendo excusar la película, sí que es cierto que tiene momentos que son un poco bochornosos. Todos recordaremos la persecución de los dinosaurios con unas especies de velociraptores ahí intentando morder a los tipos huyendo. A nivel de fotografía, obviamente la película es hiper convincente, pese a que es una recreación digital completa, pero bueno, logra tener una atmósfera muy buena para los diferentes momentos de la película, es decir, Nueva York, la isla y Nueva York otra vez, y se reserva alguna sorpresa para deslumbrar al espectador, ¿no? Con alguna escena que la verdad es que se hace muy memorable por lo visual. Y luego, pues bueno, a nivel de caracterización, de vestuario, de trecho, todo eso está súper acertado. Lo destaco obviamente en la parte de Nueva York, porque se hace una recreación del Nueva York de la época excelente, con los vehículos, las ropas. Yo creo que Peter Jackson además intentó robarse un poco de la estética del momento para transmitir un efecto nostálgico absoluto, ¿no? Vaya, que parece que tenga hasta un filtro sepia esta película, ¿no? Entonces, bueno, a nivel argumental ahí es donde tengo más problemas. A ver, la película abre muy bien y la trama es sencilla y fácil de seguir. Y vemos Nueva York, todo el tema de la depresión y, bueno, una actriz que está buscando su oportunidad de triunfar, ¿no? Porque trabajar en teatro, cabaret, tal, pues no le rinde, ¿no? Hasta que se topa con el cineasta este que desesperado dice, mira, necesito una actriz para este papel, pero tienes que subirte al barco, nos vamos a ir a grabar a la Quinta Leche. Y mira, ella lo ve como una gran oferta, confía porque además es admiradora del guionista y dice, vamos para allá. Entonces se van para esta isla, que es la isla Calavera, y ahí tienen el guión, y está todo el equipo de filmación en el barco. Vaya, qué diferencia de número de personas a lo que es una película hoy en día, más los propios marineros que hacen además de fuerza de seguridad, en plan, te pago en negro, ¿no? Así lo hace Denham, prometiendo un dinero que de primeras no tiene, pero bueno, es un personaje bastante deleznable. Y bueno, cuando llegan a la isla encontrarán pues todo eso, ¿no? Animales mitológicos gigantes, ¿no? Dinosaurios, insectos de tamaño real, o sea, de tamaño a escala humana o más grandes, y obviamente el gran simio Kong, ¿no? Y los nativos que ahí habitan. La película además tiene, yo creo, un nivel de violencia bastante más alto de lo habitual en este tipo de producciones. No olvidemos que es Peter Jackson, ¿vale? Aunque ataga al Señor de los Anillos y tal, no deja de tener siempre esa vis que tenían sus primeras películas. No hay chascarrería, no hay cutradas, pero quiero decir que sin ser un show de sangre, pues hay muertes, hay cosas crueles, hay cosas espectaculares y que te echan así un poco el culo al asiento, ¿no? Y dices, hostia, lo que acabo de ver. Nada del otro mundo, pero sí que, bueno, yo personalmente lo agradezco y lo digo, pues sobre todo destacando la escena del ataque de los insectos a algunos de los miembros de la expedición, ¿no? Muy brutal y muy asquerosa, ¿no? Se hace fascinante. Y eso que no deja de tener algunos momentos muy disneyanianos, ¿no? Como cuando el tipo descarga un cargador entero de una Thompson sobre un pavo y no le da ni una bala, ¿no? Es tremendo. Y bueno, llegan a la isla y ahí es cuando empieza a haber cosas irregulares. Hay momentos que se hacen más interesantes y otros que menos, pero es que la película se alarga y se alarga y se alarga y se tiran rato en la isla, rato. Y luego aparece Kong y tampoco es que sea el colmo de la diversión. Siguen pasando cosas y bueno, todo se resume a ellos buscando a la chica, el otro que quiere grabar y el mono con la chica. Y es a prolongar y prolongar porque sí. O sea, ese es principalmente el mayor defecto que tiene la cinta. Como que Peter Jackson se quiso recrear en todos los efectos, en toda la isla, en todo, pero joder, tío, mete algún tipo de interés, alguna cosa, nada. Oye, mira, la pelea del mono con los dinosaurios, ¿no? En plan homenaje a Godzilla ya es lo que te tiene que servir, ¿no? Desencajando mandíbulas a los V-Rex. Bueno, ¿qué vamos a decir, no? Y bueno, cuando ya finalmente salimos de la isla y volvemos a la ciudad, pues volvemos a tener el nivel de calidad del principio de la película, pero de nuevo lo veo un poco lento, no me acaba de gustar cómo iban las cosas, es decir, como que el tipo mete elementos y la película se hace increíblemente larga, o sea, aparte de que es larga,
Y por eso digo, hay partes que me entretienen, hay partes que no, altibajos, escenas que están muy bien, escenas que son tonterías, escenas demasiado disneyanas, otras que son muy bestias. O sea, es una película absolutamente de contrastes. Y al final, pues tienes que hacer un balance general. Y yo digo que me gusta porque es un clarísimo homenaje precioso a la película clásica. Pero si no fuera por eso, si fuera una película que hiciera las cosas más libremente, me parecería un coñazo infumable y otra intentora de Hollywood patética de rascar dinero. Que no deja de ser un poco eso, que no se nos olvide. Entonces, a nivel general, obviamente yo recomiendo la película para los amantes del cine, sobre todo del cine clásico. Yo creo que sí que es una apuesta que tiene que verse al menos una vez, aunque se haga pesada, aunque tenga momentos muy malos. Y si no sois de ese tipo de cosas y queréis ver un producto de entretenimiento, pues probablemente os pido que os alejéis de ella, porque no es el colmo de película de aventuras que todos queremos ver, sinceramente. O sea, es tan irregular y tan incoherente en algunas cosas que se puede hacer un verdadero suplicio verla, depende del espectador que seas. Aún así, reitero, es una película que me gusta, es una gran oda al cine clásico y la verdad es que ojalá, en cierto sentido, con más pulido, si pudiera ser, pero vaya, siguiera viendo este tipo de películas, que se hicieran remakes o lo que se quisiera por parte de Hollywood, pero que se respetara tanto la esencia de la película original y que se la intentara magnificar y glorificar como lo hizo Peter Jackson con su King Kong. O sea, repito, no es perfecta, pero se deja ver bastante bien y tiene un montón de referencias y elementos que para los cinéfilos se nos hacen entrañables, ¿no? Así que bueno, ahí queda mi recomendación.